siempre para lo último y después digo, tenía que grabar, me olvidé, ahí está. Bien, bueno, como entonces les decía, vamos a tener estos encuentros que ya pueden ir agendándoselos y ir chusmeando las fechas. Yo la recomendación que les hago es que si ya no lo han hecho, usen por todo el campus, ¿sí? Tengan esta posibilidad de ir revisando todas las pestañas. La semana pasada hemos tenido una tarea importante que fue la de descargar, completar y subir la planilla, ¿sí? De correlatividades, ahí en la pestaña de novedades e información general. Quien tenga algún inconveniente al respecto, por supuesto que pueden ir escribiéndonos, ¿sí? Cuanto antes la puedan subir mejor, así ya vamos, el jefe de trabajos prácticos puede ir sistematizando toda esa información, ¿sí? En esa misma pestaña debajo del link, a ver, voy a ver si puedo compartir pantalla, así ya se los empiezo a mostrar de forma más certera. A ver. Como les decía, en esta misma pestaña, en el link, debajo del link donde cargan la planilla, van a encontrar el foro de consultas generales, ¿sí? Ahí en este foro que administra la profesora adjunta, pueden hacer todas las consultas administrativas que necesiten, ¿sí? Ya hay quienes han ido realizando preguntas, muchas de ellas respecto de la correlatividad, ¿sí? Así que si quieren cualquier cosa ahí pueden ir consultando. A ver, ahí va. Bien, ahí están viendo el campus, ¿no? Bien. Les decía entonces ahí la pestaña de novedades e información general, donde está colgada toda la información más de tipo general. Acá tienen el link para cargar la planilla y el foro de consultas generales que les comentaba recién, ¿sí? Y después abajo tienen el cronograma con un detalle muy escueto de fechas y de acciones o tareas a llevar adelante. El programa de la materia, que hoy vamos a aprovecharlo e ir viendo algunas cuestiones, y todo lo que es la bibliografía, ¿sí? Fichas de cátedra a las que van a echar mano para hacer próximos trabajos prácticos, la bibliografía obligatoria y bibliografía complementaria, ¿sí? Parte de la bibliografía obligatoria era la que formaba parte de este primer trabajo práctico, ¿sí? Así que bueno, en relación a lo que tiene que ver específicamente con nuestra comisión, van a poder encontrar acá en la pestaña de trabajos prácticos nuestra pestaña particular. Yo lo que les aconsejo respecto de esto es que vayan mirando con regularidad el foro, ¿sí? Que está en nuestra pestaña, ya que ahí generalmente es la vía de comunicación directa que utilizo con ustedes para informarles algunas cuestiones y para dar cabida al abordaje, ¿sí? de los módulos, de los trabajos prácticos y de todo lo que ello involucra. Si ustedes hacen una revisión por el cronograma van a ver que la cursada está dividida por módulos, que tienen grandes temáticas. Dentro de esos módulos van a encontrar diferentes trabajos prácticos, ¿sí? Esos trabajos prácticos apuntan a elaborar algo en particular de este gran módulo que atraviesa la cursada, ¿sí? Algunos de estos módulos van a contar de entregas de trabajos prácticos grupales, entregas de trabajos prácticos individuales. Les adelanto que el próximo trabajo práctico va a ser de corte individual y es casi como lo que va a ir llevando de ahora más un poco el eje de la cursada. Y bueno, y que estén atentos, estén atentas a ir revisando las dinámicas de entrega, dónde se deben cargar los trabajos, las fechas, ¿sí? Ya que esta vez el primer trabajo práctico se entregó a través de un Padlet, pero esto no quiere decir que los próximos trabajos prácticos vayan a ser entregados de esta misma forma, ¿sí? Así que esto lo vamos a ir revisando, pero bueno, las invito a que vayan chusmeando estas cuestiones como para tener un panorama más general de la cursada y que después no se les arme barullo con toda la información, ¿sí? Saben que cualquier cosa, si no pueden ir consultando todo aquello que necesiten, ¿sí? Bien, y otra información importante, la semana que viene va a ser el primer encuentro sincrónico también a través de Zoom de las clases teóricas, ¿sí? Si nos vamos un poquito más arriba, tienen la pestaña de clases teóricas, allí es donde van a encontrar la información ya colgada de todos los encuentros sincrónicos de este espacio a lo largo del cuatrimestre,
y de la bibliografía que se va a estar trabajando y a la cual obviamente sugiero que le hagan una lectura como para poder tener una mirada un poquito más profunda de lo que se vaya a trabajar en esos encuentros. Bueno, ahí anda con algún problema de carga, ¿sí? Ahí ya tienen la diapositiva con toda la información. La semana que viene entonces, en el horario que cada uno, cada una se inscribió, puede ingresar al Zoom. Ahí tienen la bibliografía, ficha de cátedra número 1, Piovani, Frigerio y Poggi, Birks, Greenberg y Abregu, con capítulos y páginas que vamos a estar trabajando, ¿sí? Los encuentros sincrónicos obviamente son espacios que, como les contaba recién, vamos a darle mucha importancia ya, no solamente porque es lo que nos posibilita tener este tipo de intercambios, sino porque también obviamente vamos a ponderar la posibilidad de esa asistencia. Así que yo sugiero que en la medida que puedan ingresen a todos, ¿sí? Esta sería casi como nuestra estancia presencial, por decirlo de algún modo. Quien tenga algún inconveniente para asistir y demás, con horario, por lo que sea, obviamente puede escribirnos, ¿sí? Y vamos a estar resolviendo lo que sea necesario. Tengo acá el machete para no olvidarme de comentarles nada. Bien. Bueno, perfecto. Creo que no me he olvidado de lo que es así más general. Así que voy a dejar de compartir pantalla. Bien. Respecto de, no sé si han llegado a leer en el foro, y hice una difusión por mensajes privados del mismo mensaje que colgué en el foro, sobre más o menos la dinámica del día de hoy. La idea es que puedan tener un espacio como para compartir lo que han estado trabajando esta semana con el primer trabajo práctico, un poco así como disparador para analizar algunas cuestiones, para empezar a plantear de qué va este inicio de cursada y por qué la idea de realizar, la intención, el propósito de realizar este trabajo práctico. ¿Sí? También les comentaba que voy a dejar disponible el Padlet para que puedan terminar de colgar los trabajos. Sé que hay algunas de ustedes que han tenido algún inconveniente con eso, así que va a estar ahí habilitado para que puedan seguir trabajando con él. Fue un poco particular la primera semana de cursada, así que vamos a seguir trabajando con ese Padlet. Y por sí, luego de este encuentro por Zoom, el grupo se encuentra y quiere sumar, restar, modificar alguna cuestión de lo que han subido, también no es condición, ¿sí? No es una tarea obligatoria. Sin embargo, si desean hacerlo, pueden volver a colgar el trabajo, avisando en el título que es una segunda entrega, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran que vuelva a repasar como para fijar alguna idea que por ahí no haya sido clara, no haya quedado muy, o que pueda haber quedado colgada ahí en el tintero? Tienen libertad para abrir micrófonos, preguntar, ¿sí? Sí, yo tengo una consulta, pero no es respecto a mi grupo ni nada, sino Sí. respecto a una compañera que la semana pasada tuvo un inconveniente con el campo, que bueno, que como sabemos que estaba bastante saturada, y ella lo que quiere saber es que si todavía se puede entregar el trabajo, es de otra comisión primero que nada, pero si todavía se puede entregar el trabajo, porque tiene entendido que solamente hasta ayer se podía. Bien. Y si se puede rendir igual o cómo. ¿Ella es de la comisión IJ o de la KL No. o de comisión de otro profe? Con otra profe. Bien, yo lo que le sugiero es que le escriba a la profe con la que está cursando, ¿sí? Que más que nada también para que ella pueda estar en conocimiento de la situación particular de esta compañera, y para que puedan acordar con esta profesora de la comisión, que calculo que son o Fabi o Marcela, que lo puedan organizar, ¿sí? En lo que refiere a comisión IJ y KL, yo les cuento que está abierto todavía el Padlet, ¿sí? No puedo decirles qué va a suceder con el resto de las comisiones, porque depende mucho de cómo ha ido la dinámica de esta primera entrega, ¿sí?
En general, desde la cátedra ponderamos mucho que los trabajos sean entregados en tiempo y en forma, ¿sí? Y obviamente en tiempo y forma, respetando las vías de entrega del trabajo y las fechas, ¿sí? Con los formatos que les vayamos planteando. Sin embargo, obviamente hay situaciones particulares que previo a un análisis y un diálogo con cada una de ustedes se puede rever, ¿sí? Pero en principio les invitamos a que en este sentido sean como muy organizados, muy organizadas, ¿sí? Sobre todo porque la cursada, si ustedes hacen un análisis del cronograma, sigue cierto eje, ¿sí? Con lo cual, este primer trabajo no va a quedar descolgado del resto. Si este primer trabajo no se entrega, no se revisa o se atrasa, todo lo que viene después también empieza a entrar como en una maraña de cuestiones de fechas y demás, que al llegar al final de la cursada se hace complejo revisarlo, ¿sí? Entonces, como sugerencia, esto no es para ponerme de tipo policía en control de cuándo entregan y demás, sino como sugerencia, por experiencias previas y por cómo está pensada la cursada, les sugiero que en este sentido sean muy organizados, muy organizadas, y ante cualquier duda o cualquier dificultad, obviamente saben que tienen varios canales de comunicación para poder... poner en consideración lo que suceda, ¿sí? En este caso, si yo lo puedo responder, lo respondo, si no, las oriento con quién deberían comunicarse, ¿sí? ¿Alguna consulta más? Gracias, Andrea. ¿Alguna consulta más? Bien. Bueno, vamos entonces a dar paso a lo que sería lo que hoy nos convoca, que es este primer trabajo práctico, ¿sí? Que tenía como objetivo hacer un buceo con la intención de empezar a configurar un marco institucional de la educación física escolar, ¿sí? Como para empezar a meternos en tema sobre esta cuestión, ¿sí? Un poco la invitación que les hacía en el foro era, bueno, piénsense como dentro de muy poquitos días, como un profe, una profe que va a empezar a armar un proyecto de enseñanza, que va a empezar a pensar en una propuesta de enseñanza para trabajar con alumnos y alumnas de alguna de estas instituciones, ¿sí? Obviamente la selección de estas instituciones fue un poco siguiendo la lógica de lo que es la presencialidad de esta cursada. Ustedes, como ya saben, cuando se hacen las prácticas presenciales se va a escuelas de provincia, de la provincia de Buenos Aires, y a los colegios de pregrado de la universidad. Entonces, bueno, tomamos esas instituciones para que puedan hacer el trabajo sobre ellas. Sin embargo, la idea es que ante cualquier institución en la que vamos a estar inmerso, la idea es que se pueda hacer este tipo de buceo y este tipo de sistematización de información, ya que luego es lo que va a configurar el marco de las propuestas de enseñanza, ¿sí? Así que bueno, la idea sería que quien quiera y se anime a romper el hielo pueda simplemente contarnos cómo hizo el grupo para rastrear información. Obviamente en cada uno de los trabajos hubo una mirada puesta sobre determinada información, por qué se seleccionó esa información dentro de la gran cantidad de datos que pueden encontrar dentro de la web, o lo que ustedes quieran comentar, ¿sí? Acá, del mismo modo que les dimos libertad para que puedan hacer los agrupamientos, también les voy a dar la libertad de que quien quiera rompa el hielo. Sabiendo que estos espacios son complejos, a mí me da mucho, todavía no puedo terminar como de soltarme con esta cuestión del Zoom. Una vez que entro a hablar no me callo, como verán, así que si quieren pueden abrir un micrófono, así me silencio, pero también al principio cuesta un poco romper hielo. Así que entiendo, bien, ahí tenemos el primer compañero que va a hacer uso de la Bien. palabra. Pedro. A mí también me encanta hablar bastante cuando me largo, así que... nada, nosotros en nuestro grupo nos dividimos más o menos una escuela o una institución más que nada por cada uno o cada una. Y medio estuvimos trabajando, tuvimos una de las compañeras primero hizo el del liceo, y medio cuando nos pusimos a ver el resto,
más o menos como que vio ese enfoque y en cierto punto ponele, había visto algunas cosas, entonces ponele, a mí me pasó que mirándolo en el Nacional, leyéndolo del liceo, digo, acá es totalmente diferente, no sé qué, entonces por el grupo nos empezamos a hacer un montón de preguntas de por qué había seleccionado esa información de esa forma y, por qué, o sea, y que no encontrábamos también ponerle el mismo orden del colegio, y empezamos ahí a intercambiar algunas cosas, y medio pasó eso con todos las instituciones. Y reviendo también el trabajo al final, nada, llegó a una conclusión, y ahí mirándolo, es que cada colegio también tiene un enfoque totalmente diferente, pensando en su formación. Por ejemplo, Bellas Artes, muy diferente al resto, pensándolo en una formación mucho más artística. Eh, y después el resto también comparando colegios de la universidad con colegios de provincia, que pertenecen a Nación y que pertenecen a todo eso. Pero bueno, nada, eso es más o menos lo que siento que nos pasó al grupo y demás. Bien, perfecto, gracias Pedro. Algo que no les puse a consideración es si quieren compartir pantalla el trabajo, o que yo comparta pantalla y muestre el trabajo que fueron haciendo, si lo quieren usar como apoyatura para ir contando. Bueno, no les voy a poder pasar el hospedador porque estoy grabando, pero si quieren comparto el trabajo, cosa que les sirva como soporte. Algo que marcaba recién Pedro es esta cuestión de empezar a diferenciar los distintos espacios con los que estuvieron trabajando, ¿sí? Tengan en cuenta que teníamos dos grandes instituciones, la Dirección General de Cultura y Educación, que es aquella institución que regula todo lo que tiene que ver con el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y la Universidad Nacional de La Plata, que es una entidad nacional que tiene autonomía y como tal hace sus propios programas, tiene sus propias normativas, tiene sus propios planes de estudio, y dentro de la universidad tenemos los distintos niveles que forman parte del sistema educativo. Saben que hay un nivel inicial, primario, secundario y lo que es el nivel superior. Dentro de lo que es el nivel secundario nos abocamos a estas tres instituciones que mencionaba Pedro. ¿Sí? Es importante que tengan en cuenta esto, ¿sí? Ya que después nos vamos a concentrar en alguna institución en particular y hacer todo el rastreo de los diseños curriculares, los programas, las normativas. Si no está en claro esta distinción, puede que tomen documentos que no corresponden con la institución con la que van a estar trabajando, ¿sí? Bien, ¿alguien quiere sumar algo a lo que estuvo compartiendo Pedro respecto de este recorrido que fueron haciendo y desde dónde fueron armando toda esta información? Sí, Andrea. Sí, yo quería, bueno, agregar más que nada, y siguiendo también lo que dijo Pedro, también nosotros nos organizamos ahí con mi grupo, nos dividimos los colegios, las instituciones, y a mí en particular, bueno, yo busqué sobre el Colegio Nacional, ya que mi hermano asiste a esa institución, entonces también es como una información un poco más cercana en relación a educación física. Lo que sí me llamó la atención, comparando también con mi institución en la que yo asistí, es la oportunidad de elección a partir de cuarto, quinto y sexto. Te dan la oportunidad de poder elegir qué deporte o qué tipo de gimnasia querés asistir, y no hay ningún tipo de problema. Lo que sí me llama la atención es que en los primeros 3 años hay un tipo único de educación física, donde se ve todos los deportes, todos los tipos de gimnasia, y después, bueno, se da la oportunidad de elegir. Creo que de esa manera, por lo menos a mí, es como el tipo de sistema que adquiere el Colegio Nacional, es como un preuniversitario, justamente eso, y es como manejamos en la facultad. A mí me da esa sensación que es como una formación totalmente distinta a otro tipo de instituciones, como la escuela normal, bueno, que no estaba acá, pero en la escuela normal es muy distinta. Así que, bueno, esas cosas, ¿no? Y también los tipos de contraturno, el contraturno y la cantidad de horas semanales que tienen
el Colegio Nacional, a diferencia de otras instituciones. Por ahí podríamos pensar que el colegio normal, al cual estaba haciendo referencia Andrea, es una de las escuelas que estarían debajo del ala de la Dirección General de Cultura y Educación, ¿sí? Entonces, si queremos saber institucionalmente cómo está organizada a nivel general, a nivel provincial esa escuela, o digamos qué bajadas, qué normativas, cómo son los diseños curriculares con los cuales se trabaja en esa escuela, entonces tendríamos que ir a la página de la Dirección General de Cultura y Educación para poder configurar un marco general, ¿sí? Como saben, después cada escuela en la provincia hace su propia, su propia propuesta institucional, ¿sí? Sin embargo, está bueno tener en cuenta que esas propuestas institucionales que ustedes pueden haber visto cuando fueron estudiantes de la escuela secundaria o que pueden llegar a analizar como practicantes o que pueden llegar a analizar como profesionales que formen parte de esta institución, eso no sale de la nada, ¿sí? Sino que está informado, tiene como marco institucional todas estas normativas, ¿sí? Todos estos diseños curriculares que marcan un poco la organización del sistema educativo, ¿sí? Por ahí lo que nos podríamos preguntar, que ahí esto lo pongo a consideración por ahí por si algún grupo lo tuvo a consideración en todo lo que fue la sistematización de información, lo que nos podríamos preguntar es, bueno, ¿hay alguna documentación o hay algún espacio de las páginas de donde podemos sacar información de por qué el Colegio Nacional, por ejemplo, opta porque en sus últimos años los estudiantes, las estudiantes, los estudiantes elijan determinados contenidos, por qué en la Dirección General en las escuelas de la Dirección General de Cultura y Educación no existe esta posibilidad, o sí, no sé si alguien lo ha encontrado. ¿Han indagado? ¿Algún grupo ha indagado o quiere contar? Porque hubo grupos que han indagado sobre lo que son los planes estratégicos, sobre lo que son los marcos generales de los diseños curriculares. Si quieren compartir algo de eso. Yo le hago una pregunta. O sea, la Sí, verdad Micaela. que no investigué a ver por qué era, pero recién mientras hablaban mis compañeros, me puse a pensar que también las instituciones cuentan con un espacio que permite también dar esas posibilidades de currículum. O sea, el Nacional tiene todo lo que es el campo de deportes, también utilizan la pileta y todo eso. Yo creo que otras instituciones, si no lo tenés, el espacio y todo, es medio imposible también brindar esa posibilidad. La verdad que no sé si es por eso o si también hay otros motivos, pero me imagino que también es eso. O sea, en mi caso yo fui a otro colegio que, bueno, nada, era privado y católico, pero mi escuela no contaba, no sé, con espacios grandes, entonces se adaptaba el colegio y el currículum a lo que tenía cada escuela. Me imagino que también eso tiene gran importancia, no sé. Sí, no es poco el análisis que hace Micaela, sí justamente tiene que ver con poder ir un poquito más allá en la lectura de las propuestas de cada institución, no quedarnos con eso que dice el documento, sino poder empezar a pensar, bueno, de dónde vienen todo ese tipo de decisiones. Y no es menor al momento en el que tengan que empezar a pensar también su propio proyecto de enseñanza, que es uno de los trabajos prácticos que vamos a empezar a abordar, ¿sí? Porque muchas veces en la fundamentación de ese proyecto, lo que se puede o no se puede hacer, además de este marco más normativo, también tiene que ver con los recursos con los que se cuentan, ¿sí? A veces las decisiones también tienen que ver con eso y es interesante poder hacer ese análisis. Es un poco la propuesta de este trabajo práctico. ¿Alguien que quiera sumar algo respecto a esto que ha dicho Micaela? Sí, Martina. Porque ando con un problema de micrófono, pero bueno, si no me avisan. No, o sea, yo también, parecido a lo que dijo Mica recién, o sea, yo soy del interior de la provincia de Buenos Aires, o sea, también fui a una escuela pública, que también bajo la Dirección General de Cultura y Educación, y me parecía tan lejano cuando entraba a ver lo de, no sé, los planes, todo lo que eran las páginas mismas de las instituciones
que pertenecen a la universidad. Y o sea, eso lo siento más cercano a lo que es la facultad, nuestra carrera, como que la línea, digamos, la perspectiva que tienen los planes, los programas de cada una de las instituciones era muy cercano a lo que vemos en la carrera y era muy lejano a la vez a lo que yo tuve o lo que sé que se da en las escuelas públicas y las posibilidades que hay tanto en La Plata como en el interior de la provincia. Entonces como que eso me llamaba la atención desde, bueno, cómo acceder también tan fácil a, no sé, cómo está sistematizado en las páginas, más allá de que, bueno, sí, cada una tenía sus particularidades y a mí me tocó justo, también nos dividimos, yo estoy con Andre, el bachillerato de Bellas, y me costó un montón entender cómo funcionaba primero el bachillerato para después poder entender cómo se organizaban y cuándo tenían clases, o sea, cómo tenían menos años de clase de educación física, como bueno, todo aprender a cómo funcionaba primero la institución para después bucear ahí, pero también la información era mucha y si con una vez que entendías estaba bastante clara y accesible para cualquiera, que a diferencia de una escuela, no sé cómo el resto de las escuelas públicas no tienen cada una su página tan bien diseñada, armada y sistematizado como está ahí, sí por ahí la dirección, pero no es lo mismo, no sé, pienso en La Plata que en otro lado y cómo lo configuran y o sea, se plantea. Entonces, bueno, eso me llamó la atención y me parecía como re lejano, o sea, los panoramas y las oportunidades también de enseñar, desde los recursos, como decía, desde el espacio, los materiales, hasta de cómo se pensaba la educación física. Entonces, como bueno, me quedé como, bueno, qué difícil esto, porque son como mundos distintos y como nosotros también hacemos como pie ahí, tipo, desde ir al liceo y tener un montón de recursos, a ir a una escuela pública en un pueblito que no tiene ni pelotas, ni patio, o sí tiene patio pero no tienen materiales ni nada. Entonces, como bueno, era diferentes panoramas y eso en provincias, después bueno, el resto del país andás a ver. Sí, es interesante esto que marca Martina, en primer lugar, porque entendemos la gran cantidad de información con la que se han encontrado en estas páginas, que si bien todas están muy bien organizadas y tienen un acceso a la información que es interesante, es mucha la información. Ahora, el primer acercamiento tuvo que ver justamente con esto, con empezar a entender ciertos organigramas institucionales, empezar a recuperar información y dentro de ese organigrama y esa información poder encontrar la educación física, ¿sí? Que si bien a veces nos parece que es una asignatura que está aislada, porque es a contraturno, porque no hay contacto muchas veces, otras sí, con profesores, profesoras de otras asignaturas, sin embargo es una asignatura más que forma parte del proyecto institucional de ese establecimiento en particular y como verán de una institución más amplia que es aquella que la nuclea. La propuesta sería entonces, una vez que tenemos toda esta información, poder empezar a hacer una lectura más profunda de esa institución. Digo, esto no es muy alejado a lo que podrían realizar mañana. Ingresan a un acto público, toman una suplencia de una escuela o participan de un concurso, de una selección de colegios de pregrado de la universidad, y bueno, hay que empezar a empaparse de toda la lógica institucional de ese lugar, ¿sí? Esto es una posible vía de acceso. Después, obviamente, hay que caminar la institución y hay que empezar a hacer lecturas de la realidad con la que nos encontramos y que palpamos, como para empezar a hacer una mirada contextualizada de esto que estamos viendo muy a nivel general en las páginas web, ¿sí? Sin embargo, es interesante que aparecen muchas referencias sobre lo que son los programas y los diseños curriculares, donde han hecho muchos de los grupos un punteo bien específico de los contenidos y hasta se han animado a marcar cuál es la perspectiva que engloba ese contenido o el porqué de la enseñanza de ese contenido. Pero también han ido un poquito más allá a revisar los planes estratégicos, ¿sí? A revisar los marcos generales de los diseños curriculares, que ahí es donde podemos llegar a encontrar un poco de información de por qué, por ejemplo, en los colegios de pregrado de la universidad se piensa de un determinado modo la organización de, en este caso, la educación física, y por qué en las escuelas de la Dirección General de Cultura y de Educación se puede llegar a pensar de otro modo.
ha habido grupos que han indagado sobre el plan estratégico. De hecho, el grupo de Andrea y Martina, ustedes estaban juntas, ¿no? En el grupo número 3. Bien, ustedes han indagado han mencionado el plan estratégico de la institución, han marcado que, por ejemplo, el Departamento de Educación Física del liceo tiene autonomía para construir sus propios programas, ¿sí? Ahora, podríamos pensar que dentro de esa autonomía que tienen los profesores y las profesoras del Departamento de Educación Física del liceo, hay algo que está enmarcando esas decisiones que tienen que ver con el proyecto institucional, en primer lugar del liceo y a su vez de la universidad, ¿sí? Como podrán ver, hay un plan estratégico también que engloba a toda la institución universitaria, de la cual después, obviamente, cada institución en particular, o cada escuela, en este caso, cada colegio de pregrado, obviamente, hace su propia propuesta, ¿sí? Sin embargo, no cae de la nada, tiene todas estas normativas que están contextualizando las decisiones que allí se toman. Algo quizás que estaría bueno que podamos revisar en esta cuestión de qué es lo que engloba estas decisiones, son sobre las normativas, ¿sí? Cuando digo normativas me refiero a leyes, me refiero a disposiciones, me refiero a ciertas reglamentaciones que pueden llegar a armar los colegios o estas dos grandes instituciones, ¿sí? Que algunas se comparten y otras son específicas, ¿sí? ¿Se les ocurre alguna ley que pueda llegar a englobar los dos espacios, la UNLP y la Dirección General de Cultura y Educación? ¿Alguna ley de corte nacional, por ejemplo? Que si se las digo van a decir, a esa se estaba refiriendo. ¿Qué gran ley marca un poco los lineamientos de todo lo que es la educación en el territorio nacional? La ley 26.206, ¿sí? La de educación nacional. Esa ley, ¿sí? Pedro, ¿ibas a decir algo? Pero, no, que se va a cortar, volvemos a entrar, ¿no? Sí, lo que vamos a hacer es, miren, ya la finalizamos la reunión y volvemos a ingresar con este mismo link, así no nos llevamos la mala experiencia de quedarnos hablando solos o solas con la pantalla. Gracias, Pedro. Nos vemos entonces en 2 minutos con el mismo link.